donde quedamos. Lo insisto, voy a apagar un ratito la cámara para no ocupar mucho el ancho de banda por si acaso. Ahí está. Pero ya saben, ya cualquier duda que tengan, cualquier consulta, interrumpen o por medio del chat, donde me quedó el chat. En alguna parte quedó mi chat. ¿Dónde quedó? Ah, estoy compartiendo, estoy de abajo ya. Aquí está la cosa. Ahí está el chat. Y si llega alguien, ahí. Bien, no hay duda, entonces partimos, veamos dónde quedamos y veamos qué es lo que vamos a realizar. Dejen compartir. Ahí está. Bien, habíamos comenzado trabajando todo lo que era sistema de unidades, como decíamos, y ya habíamos hecho un pequeño ejercicio de transformaciones. Ah, le había quedado pendiente uno, parece. No, parece que lo hicimos. Bueno, por ahí van a ir saliendo algunos más. De repente, si tienen duda, no hay problema, pregunten, para poder hacer las conversiones y todos estos cuentos que aparecen dentro del sistema. ¿Ya? Bien, hoy ya dijimos que vamos a conversar entonces de lo que es el sistema, la incertidumbre, error o cifra significativa. ¿Ya? Esta parte está pensada principalmente para desarrollar las actividades prácticas. ¿Por qué? Porque, como yo les decía la clase pasada, me parece, la física dicen que es la ciencia de las mediciones, porque a través de mediciones se obtienen relaciones matemáticas, y esas relaciones matemáticas se transforman en ecuaciones, y esas ecuaciones en el fondo después se transforman en leyes. ¿Ya? Y por lo tanto, la física nace de la visión o de una forma de mirar los fenómenos y después cuantificarlos. Y en esto de la cuantificación entra lo que habíamos visto recién, que yo cuando cuantifico, lógicamente, voy a tener una magnitud, y esa magnitud, lógicamente, tiene asociada una unidad. ¿Ya? Ahora, también se aprendió con el tiempo que cada vez que realizamos mediciones, siempre van a estar asociados a algún error o incertidumbre. ¿Ya? Siempre va a estar asociado. Entonces, eso me conlleva que yo pueda tener alguna desviación de mi sistema y que puede que me arroje incluso valores que no corresponden, producto de este error. ¿Ya? Este error, vamos a ver nosotros que se puede traducir básicamente desde 3 puntos de vista. Podemos solo hablar un error del instrumental. Podemos hablar de un error en este caso podríamos poner las personas que realizan la medición, y el ambiente también tiene una influencia. ¿Ya? O sea, estos errores se pueden atribuir a uno de estos o a todos estos. Entonces, es necesario manejarlo y tener claro que existen estos errores. Ahora, estos errores pueden ser imperceptibles o pueden no tener influencia en mi medición, como pueden ser muy importantes en la medición. ¿Ya? Eso va a quedar sujeto, lógicamente, a lo que yo esté haciendo, cómo lo esté haciendo, qué es lo que quiero hacer, en fin. Entonces, por ejemplo, vamos a ver nosotros que el error instrumental puede ser porque estoy utilizando un instrumento que no es el adecuado.
Puede ser porque mi instrumento no tiene la resolución que yo necesito. ¿Ya? Puede ser que mi instrumento no tiene la precisión que yo necesito. ¿Ya? Simplemente porque no tengo otro o no lo seleccioné bien. El otro día ya conversaba un poquito nosotros, por ejemplo, del multitester, que ya algunos lo conocen, otros seguramente no, pero que va a ser parte de su trabajo diario más adelante. Y ese me mide voltaje, me mide qué diferencia potencial, me mide intensidad de corriente, me mide resistencia. ¿Ya? Entonces, lógicamente, vamos a ver nosotros que hay instrumentos que son muy buenos y otros que no son tan buenos, y todos miden lo mismo. Solamente con decirle, por ejemplo, ustedes encuentran un tester en el comercio que vale 20.000 pesos y otro que vale 250.000 pesos. Y hacen lo mismo, o sea, miden las mismas variables. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lógicamente que uno es mucho más preciso, es exacto, la resolución es más alta, la aislación es mejor, en fin, tiene un montón de ventajas. Pero eso es el problema del instrumento, ¿sí? También puede ser que las personas que influyen en la medición se equivoquen. Por ejemplo, que lean mal, que no sepan utilizarlo bien, que no usan la escala adecuada. Entonces, ese es un problema de la medición, de la persona que realiza la medición. Y el ambiente también influye porque puede ser, por ejemplo, la temperatura tiene mucha influencia en el medio ambiente y en la medición. Entonces, ahí tenemos algunos errores que se pueden producir exclusivamente en un proceso de medición. ¿Ya? Bien. Entonces, este es nuestro error o incertidumbres. Lógicamente, por eso dice, dependerá del instrumento medida. ¿Ya? Va a depender del instrumento medida. Ahora, ¿por qué esto? Porque nosotros, y ustedes en este caso, van a tener que expresar sus resultados de esta forma. Algunos le llaman a esto tolerancia. No, la tolerancia también es un más menos, pero es el rango que yo defino que mi medida está mala. O sea, perdón, está buena. Dentro del rango que está buena. Por ejemplo, ustedes van a medir una resistencia que mide 120 ohms y la tolerancia va a ser que si un 10%, entonces le van a poner más o menos un 10%. ¿Qué es lo que les va a decir? ¿Qué es lo que le está diciendo esto? Le está diciendo que el 10% de estos son 12, por lo tanto su resistencia va a estar buena cuando esté entre 108 ohms y 132 ohms. O sea, yo con esto estoy definiendo que mi resistencia está buena si está dentro de ese cierto rango. Eso es tolerancia. Esto es tolerancia. Lo que vamos a ver nosotros es cómo expresamos un resultado producto de la medición. Por ejemplo, en el ejercicio que van a hacer ustedes, aquí está el piso, aquí está su pelotita. De una cierta altura la van a dejar caer y van a medir el tiempo que demora en caer. Puede que la primera vez que midan, que si yo les va a demorar 1,7 segundos. Van a medir de nuevo 1,6. Van a medir de nuevo 1,8. Van a medir de nuevo 1,7 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser su resultado? ¿Cómo ustedes van a decir, mire, el tiempo que demora en caer es este? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, el resultado va a quedar expresado como el tiempo más menos un error, delta T. Así debe venir expresado su resultado. Con esto me dan el tiempo, que para nosotros ahora va a ser el promedio, y esto es
el error. Sí, recién lo hice, entonces no me había fijado. Gracias, Fabián. Entonces, así debería quedar expresado su resultado. ¿Por qué? Porque nosotros con esto nos da una idea de qué tan bueno o tan malo están las mediciones. Nada más que eso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Nosotros, yo creo que el otro día conversamos, ustedes las pruebas, sus resultados, los resultados los van a entregar con 3 cifras significativas. ¿Ya? El resultado, no el cálculo. Los cálculos los pueden hacer con todas las cifras que quieran. Solamente el resultado lo van a entregar con 3. Por ejemplo, este número 175, yo le voy a poner milímetros o metros, perdón, tiene 3 cifras significativas. Este número también tiene 3 cifras significativas. 1,75. 17,5 también tiene 3 cifras significativas. 0,175 también tiene 3 cifras significativas. 0,000175 también tiene 3 cifras significativas. 175.000 también tiene 3 cifras significativas. ¿Ya? O sea, yo estoy representando cualquier número aquí, cualquier unidad, no importa. Y no solamente estoy mostrando el concepto de cifra significativa. ¿Ya? ¿Cómo lo asociamos nosotros más fácil? Yo siempre digo, porque todos tienen la tendencia a equivocarnos con las cantidades decimales, que es otro cuento. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? 3 cifras significativas para nosotros lo llevamos a notación científica, que ya vamos a ver qué es lo que es, que en el fondo potencia 10. Entonces, escribimos el número que tengamos siempre como notación científica, que es decir, un entero más decimales, por una potencia de 10. Y ahí aparecen las 3 cifras al tiro. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 1,07 por 10 elevado a menos 3, este también tiene 3 cifras significativas. ¿Está bien? Esa es la forma más práctica de hacerlo. Después hay toda una reglamentación con respecto a esto, que es lo que van a ver ustedes después. Pero esa es la forma práctica de hacerlo. Lo escribo en notación científica, dejo mis 3 números, un entero y 2 decimales, y por alguna potencia de 10. Ustedes se fijan, todo esto lo puedo llevar a eso, y voy a llegar a la misma forma. ¿Va a cambiar la potencia, por supuesto? Sí. Por eso yo les decía que todos tienen 3 cifras significativas. ¿Ya? Este concepto de cifra significativa, en realidad, es hasta dónde los decimales que yo voy a trabajar, para mí tienen significancia, son significativos. Hasta dónde son valederos. Por ejemplo, ustedes conocen el número 3.14, 3.1415.9, y una montonera de números para allá. Sin embargo, nosotros normalmente trabajamos con 3.14, pues son 3 cifras significativas. Lo que estoy diciendo es que esto es para allá, para los cálculos que yo estoy haciendo, ojo, para los que yo estoy haciendo, no tienen una importancia. O sea, si el resultado me da esto, yo solamente lo dejo 3,14, porque para allá digo que para allá no tienen importancia
decimales en el fondo, o no tienen relevancia en mi cálculo, ¿ya? O sea, no son significativos de aquí para allá. Y ese es el concepto significativo. Ahora, ¿quién define las cifras significativas? Ese es otro cuento. ¿Por qué defino 3 cifras significativas? Claro, eso es porque ya estoy usando algunos criterios en función de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ese es otro cuento. ¿Se fijan? Lo que estamos viendo nosotros es la estructura de las cifras significativas y qué es lo que son. Otro cuento es que definamos por qué trabajamos con 3, por qué trabajamos con 4, por qué trabajamos con 5. Eso va a depender de una serie de factores. Bien. Fíjense, el valor aquí dice que tiene 3 cifras para cierta medición realizada con un micrómetro. No sé si ustedes conocen los micrómetros, un instrumento para medir longitudes que tiene una resolución de 1/100ª de milímetro. ¿Ya? Ahí está la resolución de 1/100ª. Entonces, si mi instrumento tiene esta resolución, trabajar con más cifras para acá, dice que no tiene tanta importancia, porque ya el instrumento ya me limitó. O sea, si yo tuviera más decimales, si yo tuviera mi resultado como 2,9135, si mi instrumento dice que no puede medir más que eso, entonces todas estas para allá ya no son significativas, porque mi instrumento me limitó la cantidad, que para solo son decimales, pues. ¿Ya? Entonces ahí ya estoy utilizando un criterio. Estoy utilizando un criterio del instrumento. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a medir mi tiempo y lo voy a usar solamente en segundos, ustedes no pueden decir que el tiempo que demoró en caer fue 1,84537 segundos. Si yo utilicé solamente un instrumento que mide segundos. O sea, todas estas para acá, en rigor, no tienen importancia porque mi instrumento ya me limitó al segundo. Ahora, si miden con un instrumento que mide décimas de segundo, lógicamente me queda 1,8. Si miden 1,centésima, yo podría utilizar de 1,84. Porque el resto ya no tiene mucho, porque mi instrumento no es capaz de llegar a esa resolución. Esto acá es cálculo, ¿no? ¿Te fijas? Y ahí aparece el concepto de cifra significativa. ¿Ya? Entonces, ¿nuestra medición tiene error? Sí. Y también va a depender de cómo yo represento el resultado numérico. Y ahí aparece el concepto de cifra significativa. ¿Ya? Fíjense que aquí abajo dice, 2 números pueden tener el mismo número de cifras significativas, pero incertidumbre diferente, o sea, errores diferentes. Por ejemplo, una distancia de 137 kilómetros tiene 3 cifras significativas, pero incertidumbre es 1 kilómetro. O sea, el error entre una medida y otra puede ser de 1 kilómetro. Porque aquí más no hay más números después que este. ¿Sí? Si estos fueran metros, obviamente el error sería de 1 metro, ¿no? Entonces ahí ya estamos entrando a aplicar algunos conceptos, no solo de cifras significativas. En el libro, en el capítulo 1, lógicamente aparece todo esto desarrollado y aparecen algunas recomendaciones para el trabajo con cifras significativas, que son importantes. Ahí está. Dice, las cifras significativas aportan información sobre el resultado de la medición. ¿Ya? Ellas representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. ¿Ya? O sea, las cifras nos representan nosotros. También la escala de incertidumbre en las aproximaciones. Es lo que le estaba diciendo yo. Si ustedes van a medir, por ejemplo, con un cronómetro,
con un cronómetro que tiene una resolución de 0,01 segundos, lógicamente sus resultados van a estar expresados en 1,75 segundos. Por ejemplo, el otro día estaba mirando la Olimpiada y ellos miden en milésimas de segundo. O sea, la diferencia entre un corredor y otro puede ser de milésimas de segundo. O sea, estamos hablando de 0,001 segundo. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. ¿las resoluciones siempre se miden en potencias de 10? ¿La resolución? No, la Sí. resolución se mide en función del instrumento. Ahora tú me dices si en décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Sí, ahí sí. En el fondo son potencia de 10. Pues son decimales para nosotros. Pero entonces podría ser una resolución de 0,2, por ejemplo. Sí, también. Hay piedómetros que tienen resolución de 0,2. Por ejemplo, los piedómetros que usan, tú tienes resolución de 0,1, de 0,5, 0,05, perdón, y 0,02. ¿Sí? No hay problema. Depende del instrumento. Ah, vale. Eso depende del instrumento. Bien, entonces dice, por ejemplo, se dice que 4,7 tiene dos cifras significativas, mientras que 4,07 tiene tres. Claro, porque aquí entre medio, lógicamente, tengo un valor más. Ahora, si los ceros están a la derecha o a la izquierda, vaya, no tienen mucha importancia en el punto de vista de cifra significativa. ¿Ya? Bien. Orden de magnitud. El orden de magnitud es el concepto básico de lo que nosotros llamamos potencia de 10. ¿Ya? La potencia de 10. Y es la forma de representar numéricamente, lógicamente, valores que son muy pequeños o muy grandes. ¿Ya? O sea, si ustedes me muestran este valor, 0,035 segundos, e incluso a mí me cuesta leerlo. O sea, no sé si ustedes me pueden decir cómo se lee este número. ¿Cómo se lee? ¿Ya? ¿Alguien lo sabe, no? Son 35 10 milésimas de segundo. ¿Sabían que es medio complicado leerlo? Interpretarlo también es medio complicado. Pero se puede escribir de una forma mucho más práctica. 3,5 por 10 elevado a ¿cuánto? Menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 3 porque le puse 3,5 no. 1, 2, 3. Ahí sí, está bien, ¿no? Sí. Y hubiese puesto 35 por 10 elevado a menos 4 ahí sí. Ya. Es una forma de representarlo, ¿se fijan? Y la notación científica siempre, al igual como lo decía yo, tiene un entero más decimales por una potencia de 10. Esto es súper práctico en algunas cosas para mostrar, como le decía yo, números muy grandes o números muy pequeños. Y también se usa mucho cuando yo, por ejemplo, si tuviera, por decirle, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 35, 0, 0, 40, y me piden graficarlo. Entonces aquí yo le voy a poner 0, 30, 0, 35, 0, 40. Entonces, para que quede bonito el gráfico y sea más entendible, yo le pongo aquí, por ejemplo, puedo ponerle ya 40, perdón, 30, 35 y 40. Y por acá arriba en mi cara le pongo por 10 elevado a menos 4. ¿Veis? Entonces es más fácil graficar, es más fácil entender. Por eso facilita muchas veces el trabajo matemático y el trabajo de lectura, que es lo más importante, de interpretación. Eso es orden de magnitud, potencia de 10. ¿Ya?
Aquí no me voy a tener mucho porque asumo que la mayoría lo sabe trabajar. Ahora, si no se acuerdan, pregunten, no hay problema. Por ejemplo, fíjense que aquí nosotros tenemos la velocidad de la luz corresponde a 299.999.999 metros por segundo. Ahora, si yo la pongo en notación científica, hago el redondeo, me queda por 3 por 10 a 8. Así de simple. Es mucho más clarificador para mí, mucho más fácil manejarlo incluso muchas veces. Ahora, ¿de qué depende que use uno u otro? Lógicamente de lo que yo esté haciendo. Si quiero una medición muy precisa, tengo que usar este valor, porque este es el valor. Si no estoy haciendo una medición o un cálculo tan preciso, puedo usar este otro. ¿Ya? Pero sí es mucho más sencillo leerlo y poderlo interpretar. Para eso es la notación científica. ¿Ya? Para eso es la potencia de 10. Y también, como decía, me sirve a nosotros, nos va a servir harto para determinar las cifras significativas, o sea, con cuántas cifras voy a trabajar y cómo va a quedar expresado mi número. Le insisto, nosotros en las pruebas, el resultado de la prueba normalmente es con 3 cifras significativas. Solamente el resultado. Ustedes los cálculos lo hacen con todos los números que quieren, pero cuando terminan el resultado va a quedar con 3 cifras. Nada más. ¿Bien? Bien. Y entonces, cuando usted ahora realicen su trabajo en la casa, el laboratorio práctico que van a hacer en su casa, y yo les pregunto, ustedes me digan el tiempo que demoró la partícula en caer, va a ser 1,75 más menos 0,0, no sé, 3 segundos. Así tendría que venir su resultado. El tiempo más una desviación, un error. Ya vamos a ver cómo manejamos ese error. ¿Ya? Bien. Representación de los errores. ¿Cómo representamos nuestro error? Muy sencillo. Bueno, ya algo lo habíamos conversado. Aquí hay otra forma de mirar algunos errores. Fíjense, error de definición, que apunta al error del instrumento, un error de apreciación, que apunta a un error de la persona, un error de interacción, esto no lo habíamos conversado, ya lo vamos a ver ahora, y un error de exactitud, que también apunta exclusivamente al instrumento. Aquí hay dos conceptos que más adelante yo creo que lo vamos a ver, que es exactitud y el otro es precisión. Son dos conceptos diferentes desde el punto de vista de instrumento. Ya, para que después no se equivoque. Bien, dice error de interacción. Dice, existe una frase muy cierta que no se puede medir sin perturbar. Bueno, esto ha sido una de las grandes peleas de la física actual, de que en todo proceso de medición siempre hay una perturbación. Entonces, esa perturbación es a veces muy compleja poderla evaluar. Pero voy a dar un ejemplo simple para que ustedes simplemente tengan claro que cuando uno mide, perturba el sistema. Por ejemplo, pónganse, yo tengo aquí un depósito con agua caliente que tiene una cierta temperatura. Entonces yo quiero medir la temperatura y ¿qué es lo que hago? Agarro un termómetro y lo inserto aquí. El hecho que inserte el termómetro, si este está a una temperatura diferente, parte del calor del agua se va a pasar al instrumento. Y tiene que pasarse para que mida. Pero eso va a hacer bajar la temperatura del agua. Por eso estamos perturbando el sistema. ¿Ya?
eso es una perturbación del sistema producto de la medición. Yo voy a medir, no voy a hacer nada más. Pero el hecho de que lo inserte aquí adentro, ya voy a estar perturbando el sistema. O sea, en rigor, la temperatura del agua que yo voy a medir va a ser menor que la que tenía porque una parte del calor se me fue por el instrumento. A eso se refiere que no se puede medir sin perturbar. Imagínense ustedes ahora lo que están mediciones que hacen a nivel microscópico, a nivel de distancia entre núcleo, peso, masa de los átomos y esas cuestiones. ¿Cómo nos perturban el sistema para poderlo medir? Tiene que haber alguna perturbación. ¿Ya? Entonces también es un concepto que hay que tenerlo claro, que en cierta medida tiene influencia, por supuesto, en mi error. Pues eso es un error de la medición. Aquí no es un error de la persona, ni nada, sino que simplemente es un error producto de la medición que se genera. ¿Ya? Eso es un error de interacción, por si acaso. Bien, ahí están los errores que habíamos conversado, así que no hay problema. Hemos dado nosotros un carácter diferente al error. Bueno, ahora, ¿cómo los manejamos nosotros estos errores? O sea, vuelvo a mi ejemplo, que el tiempo que ustedes me van a entregar va a ser, no sé, cualquier tiempo, más o menos un delta T. Esto. ¿Cómo entregamos ese resultado? ¿O cómo llegamos a ese resultado? Bueno, desde el punto de vista de cálculo ya directamente, de número, van a encontrar ustedes que hay varias formas de determinarlo. Porque hay varios tipos de error, de mostrar ese error. El primero de ellos es el error absoluto. ¿Ya? Que dice que es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se ha obtenido de la medición. ¿Ya? Aquí yo no tengo valor real cuando lo haga. No sé cuánto. Podría tenerlo, sí. Podría a lo mejor. Quién sabe. No sé. Supongamos, vamos a un ejemplo un poquito más práctico. Supongan que yo tengo que medir un diámetro, no sé, de una rueda, de un rodamiento, que mida 20 milímetros. Eso me dice el plano. Este va a ser mi valor real. Yo lo sumo como valor real. Y cuando lo medí, por ejemplo, la primera medición medí 20,1, en la segunda medí 20,2, en la tercera medí 19,9. Y estos son mis valores obtenidos de la medición. Entonces, en la medición 1, el error de la medición 1 va a ser el valor real, 20, menos lo que medí, 20,1. Por lo tanto, va a ser menos 0,1 el error absoluto. En la segunda medición voy a tener 19,9, entonces va a ser 20 menos 19,9. Mi error va a ser ahora 0,1. ¿Se fijan? Ese sería mi error absoluto. Es el valor que yo asumo verdadero menos el que medí. Pero sí, puede ser positivo o negativo según la medida sea inferior y superior. ¿Ya? Y tienen las mismas unidades de medida que estoy midiendo. O sea, todo esto está en milímetros. Eso se denomina error absoluto. Y el otro que me gusta un poquito más es el relativo, ¿no? Porque es un poquito más explícito en cuanto a la medición. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. El error relativo es el error absoluto partido por la magnitud de la medición. Esto sería por el valor real. Y eso normalmente en porcentaje. ¿Ya? Eso en porcentaje. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene? Básicamente porque es un poquito más decidor desde el punto de vista práctico, en el sentido que el error absoluto me dice, mire, es la diferencia entre las dos, pero no me da la cuantificación con respecto a la medida total. ¿Ya? Entonces es una forma de expresarlo. Entonces, lo que yo estaba correcto. De nuevo, lo que estamos haciendo, vamos a poner un número cualquiera, más o menos el delta. Lo que estamos viendo aquí es este delta. ¿Qué va a ir aquí al final del resultado? ¿Ya? Error relativo. Y el que nosotros usamos normalmente para nuestros cálculos, error instrumental, es este. Es el error cuadrático, que es una ponderación utilizando las estadísticas para determinar algunos conceptos. Hay varios métodos para hacer, no hay un único, pero el que usamos nosotros principalmente es este, el cuadrático, porque es uno de los más sencillos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo representamos nuestro número? Entonces, nuestro número se va a quedar representado como el tiempo promedio, como usa el promedio que arriba con una rayita arriba, más o menos un delta t. ¿Por qué? Aquí en el promedio está expresado así, por si acaso, con unos coeficientes para esos lados. ¿Ya? Porque nosotros no tenemos un valor real del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio de todos los tiempos que yo obtuve. Y ese promedio va aquí. Y el delta t lo calculamos con el error cuadrático, con esta ecuación que está aquí abajito. ¿Ya? O sea, de esta forma ustedes me van a representar el resultado de su medición. Pues van a tener que medir varias veces el tiempo de caída del objeto. Van a medir varias veces, entonces 5, 6, 7 veces. A esa le van a sacar el promedio y lo van a poner aquí. Y el delta va a ser el error cuadrático, este. Ahora, puede ser este o puede ser el delta del instrumento. ¿Ya? Porque también tiene influencia el instrumento, que es la desviación que genera el instrumento, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Depende de cómo yo mida, cuántos decimales me entrega el instrumento, también lógicamente el error tiene que estar dentro de ese rango. No saco nada con tener un instrumento que tenga trabaje con una resolución de, qué sé yo, de una décima de segundo, y en mi resultado le pongo aquí más o menos 0.0004. O sea, 10 milésimas de segundo. No tiene ninguna relación con el instrumento en sí. Entonces, en el fondo le ponemos 0,0, no hay listo. O le ponemos al instrumento, que sería en este caso 0,1. Que sería el error. Porque este error es más grande que el que calculé, así que me quedo con ese. Para la representación. ¿Ya? Bueno, esto es la forma, esto sí tienes que aprender a calcularlo. Aquí es muy sencillo el cálculo, así que no van a tener grandes problemas, pero sí tienen que saber hacerlo. Tienen que saber hacer su cálculo correspondiente. ¿Ya? Es muy sencillo, si no tiene ninguna ciencia el cálculo. Veamos, creo que sale aquí un ejercicio. Aquí está, correcto. Fíjense. También el tiempo, así que no hay problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 4 mediciones, 6,3 segundos, 6,2, 6,4 y 6,2. Todo en el segundo. ¿Cuál es el promedio de esto? A trabajar ustedes.
¿Cuál es el promedio? 6,28. 6,28. Entonces, el resultado que usted me va a entregar va a ser el tiempo 6,28 segundos. Ah, pero ¿y el delta? Más o menos. Entonces aquí entra a jugar el error cuadrático. Entonces en este caso el delta t, va a ser lo mismo que delta x, dice que es la raíz cuadrada de el primer valor, 6,3 menos 6,28 al cuadrado, más el segundo valor, 6,2 menos 6,28 al cuadrado, más 6,4 menos 6,28 al cuadrado, más 6,2 de nuevo, menos 6,28 al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz cuadrada y todo eso dividido por el número de mediciones, 4, menos el número de mediciones menos 1. Listo. Y ahí obtengo mi delta t. Eso es el error cuadrático. Y este resultado, el que otros están calculando ustedes ahora, me lo van a dar para yo ponerlo aquí en la ISO. Calculen su error, su delta. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da el resultado? $0,0479, dice su compañero. Confírmenlo, ¿eh? 79. Ah, se me ha olvidado decirle algo súper importante, mientras usted lo confirma. Profe, ¿Sí? ese ejercicio no sería el promedio 6,2, ya que dice que mide hasta las décimas, ¿no? No, el promedio numérico ya lo vamos a trabajar. Después, ahora, yo estoy anotando los valores, después hay que trabajar cómo lo vamos a entregar. Ah, ok. ¿Ah? Después tengo que analizar aquí todo el asunto. Claro, después si te lo piden con 3 cifras, puede quedar así, pero de acuerdo al instrumento, vamos a ver nosotros que la recomendación dice que si el instrumento tiene en este caso una décima, yo puedo agregar en el fondo media centésima más. O sea, puedo agregar un decimal más en realidad, en el resultado. Eso también es un criterio que hay que verlo, por eso le digo, después tienen que ustedes ver los criterios para la toma de resultados. Lo que te estoy tratando de explicar es que, por ejemplo, si mi reglilla o mi regla está en milímetros, acá arribita, yo podría ponerle un decimal más, entre medio. O sea, medio milímetro más de resolución. 0,500. Es una de las recomendaciones que hacen algunos para esto. Ya. Comparen este resultado, antes se me olvide. Verifíquenlo el resto. ¿Por qué? Una de las cosas que tengo yo en las clases, tanto presenciales como acá, que normalmente yo no calculo, ¿eh? No uso calculadora, bueno, no. Y usted me entrega los resultados. A usted se los pido. Y yo los anoto, por si acaso. Si alguien después le da un resultado diferente, dígalo.
Porque la idea de esto, de este trabajo, incluso en clase lo hago igual, que si llegan a resultados diferentes, lógicamente alguien se equivocó y tienen que comprobarlo. Cuando están todos de acuerdo que ese es el valor, perfecto. Lo dejamos. Pero si no, gracias a Francisco y gracias a Vicente. Dice que les da lo mismo, ¿eh? Si no, si ustedes no lo comprueban, yo lo voy a anotar igual. Después ustedes a la otra clase de pruebas me dicen si el resultado está malo. Ah, bueno, si ustedes no me dicen que está malo, yo anoto lo que ustedes me dicen. No. Ya. Para todos los ejercicios igual, por si acaso. Pero tienen que hacerlo ustedes. Porque la idea es que lo hagan ustedes los cálculos. Ojo, antes que me olvide. Normalmente en esta asignatura, gran parte de los errores en los ejercicios es un problema de cálculo, no un problema de física directamente. Hay muchos que se equivocan en usar la calculadora, se equivocan en desarrollar una ecuación. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque si aquí se equivocan, por ejemplo, en calcular esto, se van a dar cuenta por qué no les va a dar resultado, entonces van a tener que ver por qué no les da. Y a veces es un problema de que están usando mal la calculadora, simplemente eso. Y si cometen ese error aquí y no se dan cuenta, en la prueba van a hacer el mismo error. Entonces ya, cuando llegan a la prueba ya saben cómo tienen que trabajar bien su calculadora para llegar al resultado. Se van a dar cuenta cuando trabajemos con radian y con grado que nunca las cambian, no las tienen cambiadas las calculadoras, entonces los resultados no les cuadran. Así que siempre le voy a estar pidiendo el resultado yo de los ejercicios a ustedes. Yo los voy anotando aquí al ladito. Y después ustedes deciden cuáles. Por mayoría, por último, ya. No importa, por mayoría lo hacemos. Bien. Entonces, tenemos nosotros que este sería nuestro resultado. ¿Ya? Ahora viene la parte que decía su compañero, o sea, ¿con cuántos decimales lo trabajamos? ¿Con cuántas cifras significativas? Si me piden con 3, ahí están mis 3 cifras significativas. Y aquí fíjense que aquí, en función de este resultado, yo podría cortar aquí el número. O sea, en rigor, este número yo lo podría dejar representado como 0,05 segundos. ¿Ya? Ahí lo aproximé, lo dejé como 0,05. ¿Se fijan? Ese sería mi resultado de la medición. De la medición. Bien, de eso se trata esta parte de errores, de la forma de representación numérica, de cómo ustedes representan un número obtenido producto de un número producto de una medición. ¿Ya? Lo insisto, ustedes en este caso van a medir tiempo, me parece, y altura, creo que también, no me acuerdo, pero me acuerdo yo el tiempo, sí, porque caía. Entonces van a tener que hacer varias mediciones, sacar su promedio, sacar su error, y ya, perfecto. Ahora, pensando un poquito más, lógicamente, supónganse que hay que hacer esto mismo, pero tienen que medir una pieza que es cuadrada, ya es cuadrada. Y ustedes van a medir la base y van a medir la altura. Entonces van a tener su base como un número cualquiera, más o menos delta X. Y su altura también como un número cualquiera, más un delta X. Y yo les digo, calcúlenme el área. Entonces te decir, facilito, pues el área es B por H. Perfecto, digo yo, mi cálculo. Pero ¿y qué pasa con estos deltas? ¿Cómo se manejan? También, por supuesto, hay recomendaciones para el manejo de eso. Esas están en el libro, capítulo 1, errores. ¿Ya? Por si acaso. Claro, porque ¿qué vamos a hacer con los deltas? ¿Cómo se suman, se multiplican, se dividen? No sé. Por eso
lógicamente, y te lo echan una ley y van a ver que hay algunos criterios al respecto y algunas recomendaciones para el manejo numérico. Bien, eso es lo que tenemos entonces hoy día. ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que hemos visto hoy día entonces? Muy sencillo. Hemos trabajado el concepto de error, los tipos de errores, vi un poquito de notación científica, y la forma de representación, de representar los errores. Básicamente que podemos nosotros trabajar por el promedio de un número, más o menos una diferencia, que es una de las metodologías, es el error cuadrático, que es la que usamos nosotros. O sea, esta es una de las tantas que pueden encontrar en la literatura, y es el error cuadrático, porque hay varias formas de poder determinar este delta numéricamente. ¿Ya? Como les digo, nosotros por ahora nos conformamos con trabajar con error cuadrático, simplemente uno de los más sencillos. Esto es para todo lo que son mediciones. ¿Está claro? Y las cifras significativas ya son para resultados. Entonces, más o menos eso es lo que hemos visualizado hoy día, lo que hemos conversado y lo que hemos realizado. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto, bien. ¿Cómo estamos con la hora? Ah, estamos bien con la hora, perfecto. Bien, aquí hay un pequeño ejercicio para que se entretenga, conversión en la historia y salve vida, para que lo puedan realizar ustedes ahí, calcular cuántos viajes, cuántos centímetros cúbicos de agua alcanzan a potabilizar y cuántos viajes deberán realizar usando todo el combustible. Hay un pequeño desarrollo de un vehículo que anda tirando agua para allá y para acá y repartiendo agua. Así que ese Profe. se los dejo de tarea. Dígame. Cuando demos el resultado, el delta T, por ejemplo, también lo damos con unidad de medida. Con unidades, sí, el delta siempre tiene las mismas unidades de la magnitud. El delta siempre tiene la Ah, misma unidad de la magnitud. O sea, si esto está en segundo, el delta está en segundo. Si está en metro, el delta está en metro. vale, gracias. Siempre los deltas tienen la misma magnitud, por eso aquí le pongo las unidades correspondientes. Bien. Parece que no hay más preguntas. No, parece que no. Ya, señor, entonces quedamos aquí, seguimos mañana. Mañana vamos a partir con movimiento, con cinemática. Vamos a partir haciendo las relaciones básicas de cinemática. Así que ya tienen para trabajar la guía, que vimos al principio. Pueden trabajar todo lo que es errores, todo lo que es transformaciones. Así que ya estamos avanzando. Si no sé, si tienen alguna duda, seguimos. Preguntas, no veo ninguna en el chat tampoco, no. Perfecto. Ya, entonces quedaríamos hasta aquí y continuamos mañana en este mismo horario. Mañana miércoles, temprano. Así que estén muy bien y nos vemos. Profe, Sí, dígame. ¿a qué hora va a subir la clase? Esta, Sí. si alcanzo hoy día, si no se la subo mañana. Porque como tiene que Ah. transformarse, tenemos que subirla. Están quedando muy pesadas y esta estoy subiendo tengo que pasarla Vale. al YouTube, le digo yo, y de ahí se les tiro el link. Pero por eso la del viernes ya está lista. Esta, si sale hoy día, la tiro al tiro. Bien, nos vemos entonces, muchachos, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Profe. Chao, profe. chao. Que esté bien.